Bueno, acá tenemos que hacer las tablas de verdad, ¿sí? Por suerte ya está simbolizado, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es ver primero cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas proposiciones hay? Tres, ¿sí? Tengo tres proposiciones, entonces, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Es decir, renglones. ¿Qué estoy escribiendo? Claro, bueno, eso, ¿sí? Posibilidades era, ¿se acuerdan que era 2 al cubo? ¿Sí? Que era igual a 8, ¿sí? Bien, yo voy a tener 8 posibilidades. Entonces, vamos a empezar a completar las tablitas, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es completar justamente las letras, ¿sí? El valor de verdad de las letras. ¿Que eso se acuerdan cómo era para, para completarlo? Exactamente, ¿sí? En P, en Q, en R, claro, exactamente. Verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 falso. Vamos a completar acá. Veo que estos se acuerdan bastante. En Q, entonces hacemos dos verdaderos y dos falsos, dos verdaderos y dos falsos. Y acá de vuelta a Q, o sea que tengo que ser lo mismo, ¿sí? Yo lo que tengo que ver es eso, ¿no? Que en el mismo renglón la misma letra tenga el mismo valor de verdad. Y acá R hacemos uno y uno, ¿sí? Acá vuelve a aparecer P, que eran 4 y 4. Y acá vuelve a aparecer R, que era uno y uno, ¿sí? Eso es lo único que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bien, sí. Ah, sí, sí, esto de acomodar, sí. Acuérdense ¿cómo, perdón? Ahora, tengo que empezar a completar las columnas que me faltan, ¿sí? ¿Y qué columnas hago? Y bueno, para eso están los paréntesis, ¿sí? En este caso yo puedo empezar por por este o por este, es indistinto, ¿sí? En este caso es indistinto, porque yo primero tengo que hacer lo que está adentro del paréntesis. Entonces, vamos a empezar por acá. Este condicional, ¿quién está uniendo? Está uniendo esta columna con esta columna, P y R, ¿sí? Es decir, con estas dos columnas tengo que hacer esta, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Y bueno, tengo que acordarme, ¿sí? JK, vamos a poner, tengo que acordarme la tabla de verdad del condicional, ¿sí? Si esto es verdadero, verdadero, falso, falso, esto es verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la tabla de verdad del condicional? Era falso, perdón, sí, ¿cómo era? A ver. Bien, excelente. Para todo lo demás es verdadero, ¿sí? Entonces yo vengo acá. Bueno, como estas cuatro, el primero es falso, yo ya sé que esto es verdadero, 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 ¿sí? Después tengo verdadero, falso, es esta posibilidad, entonces esto va a ser falso, esto es verdadero, esto es falso y esto es verdadero, ¿sí? Ahí complete esa columna, ¿sí? Sigo por esta, sigo por esta. Este condicional, ¿qué está uniendo? Está uniendo esta columna con esta columna, ¿sí? O sea que con estas dos vengo acá, ¿sí? ¿Cómo lo completo? También me fijo la tabla de verdad condicional, ¿sí? De vuelta, estas cuatro son falsas, o sea que el condicional va a ser verdadero. Y ahora vengo acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. ¿Sí? Y ahora me queda este condicional, que ¿qué une? Une esta columna con esta columna, ¿sí? O sea que con estas dos columnas hago la del medio. ¿Cómo? Usando la tablita del condicional, ¿sí? Acá
Acá tengo dos falsos, o sea que esto va a ser verdadero. Y acá tengo otros dos falsos, o sea que esto va a ser verdadero. Después me fijo, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, 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 falso, falso. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ahora ya no puedo completar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cómo sigue el asunto? ¿Sí? Ahora yo tengo que completar el I, ¿sí? ¿Por qué? Porque el I y el O se hacen primero que el entonces, ¿sí? Me falta completar esta columna del I y esta columna del condicional, ¿sí? En este caso, bueno, la doble flechita me indica que esto se hace lo último, pero en el caso de no tener una doble flechita, yo sé que el I y el O es lo primero que tengo que hacer y después tengo que hacer el condicional, ¿sí? Esto es como si fuese la suma y la resta o la multiplicación. Cuando yo tengo una multiplicación y una suma, primero hago la multiplicación y después hago la suma, a menos que haya un paréntesis. ¿Sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? En este caso, como hay un paréntesis, yo hice primero el condicional. Pero si yo tengo una i y un condicional, o una conjunción y un condicional, primero hago la conjunción. ¿Sí? Bien, esta i que está uniendo todo este paréntesis con todo este paréntesis. ¿Sí? Es decir, con esta columna y esta columna resuelvo la columna en medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la resuelvo? Y bueno, para eso me tengo que acordar la tabla de verdad de la conjunción, Q y P. ¿Cómo hago esto? ¿Se acuerdan cómo era? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cómo era la tabla de verdad del I? Del I? Esto es verdadero y no, los demás eran todos falsos. ¿Sí? El I era verdadero solamente cuando las dos eran verdaderas. ¿Sí? El resto era siempre falso. Bien, entonces me fijo. Verdadero, 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 falso, 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 bueno, yo ya sé que esto va a ser falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Acá hay un falso, o sea que esto va a ser falso. Verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora me falta lo último. Lo último, ¿sí? Este condicional. ¿Qué une este condicional? Y bueno, une todo esto de acá con todo esto de acá, ¿sí? Es decir, esta columna y esta columna, ¿sí? Me van a hacer la del condicional, ¿sí? Utilizo de vuelta esta tablita de acá, ¿sí? Entonces yo tengo verdadero, 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 falso. Bueno, estas tres que son falsas, yo ya sé que el condicional va a ser verdadero. Después tengo este de acá, ¿sí? ¿Cómo cuál sería? Tengo que hacer esta columna, la que dije recién, esta columna, es de condicional, es este de acá, es este de acá. ¿Cómo? No, es un condicional, es lo que estoy haciendo, es con esta tablita, es con esta misma tablita. ¿Sí? Por eso yo estoy diciendo, ¿ves? Verdadero, 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 el condicional es verdadero. Por eso yo puse el verdadero acá. Después, como el antecedente es falso, ¿sí? El antecedente es falso, ¿sí? El condicional siempre va a ser verdadero. Por eso yo puse tres verdaderos acá, ¿sí? Sigo. Verdadero, 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 ¿sí? Verdadero, verdadero, verdadero. Este es falso, listo, ya está, ya sé que el condicional es verdadero. Después sigo, verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es el resultado final. Me dio que son todos verdaderos, no importa el valor de verdad de P, Q y R, ¿sí? Por lo tanto, eso es una tautología. Exactamente, ¿sí? Por eso
Esto es una ley. Bien, ¿cómo hacemos este? ¿Sí? Lo primero que tengo que ver es cuántas letras hay o cuántas proposiciones. Letras hay. Dos, dos proposiciones que son P y Q, por lo tanto voy a tener cuatro posibilidades. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es justamente ver cuáles son esas posibilidades. Cuando yo tengo una negación, yo tengo dos formas de hacerlo, ustedes elijan la que quieran. O puedo dividir la tabla o puedo directamente ponerla como si fuese una sola, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es, se pone, acá aparece P, es, bueno, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Acá aparece Q, una nueva letra, entonces es verdadero, falso, ¿sí? Ahora, si yo lo hago de esta manera, acá yo tengo P, ¿sí? O sea que esto va a ser, ¿cómo había puesto a P? Va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Pongo exactamente lo mismo que tengo P. Y si yo lo hago así, es decir, dejo a no Q como si fuese una sola columna, yo acá tengo que poner lo contrario que puse en Q, ¿sí? Porque se acuerdan que la negación da vuelta al valor de verdad, ¿sí? Entonces, si Q es verdadera, no Q va a ser falsa. Si Q era falsa, no Q va a ser verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Está? Entonces, de las dos formas está bien, ¿sí? En esta forma yo voy a tener que hacer un pasito más, en esta forma ya la tengo negada, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, yo acá lo primero que tengo que hacer es la negación, ¿sí? A menos que esté un paréntesis. Lo primero que tengo que hacer es un paréntesis, ¿sí? Entonces, niego, ¿qué cosa niego? Niego P, ¿sí? En este caso estoy negando P, ¿sí? Entonces, le cambio el valor de verdad a P, ¿sí? Falso, falso, verdadero, verdadero, ¿sí? En este caso no hago la negación porque ya lo negué, ¿sí? De antemano, ¿está? Ahora, ¿cómo sigo? Sigo con esta I. ¿Esta I que une? Une esta columna con esta columna, ¿sí? O sea que, claro, con estas dos tengo que hacer la del medio. Entonces esto es verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí? Bien. ¿Ahora qué hago? Y bueno, puedo hacer, esta sería otra columna, esta negación, ¿sí? ¿Qué está negando esto? Bueno, yo tengo un paréntesis acá, o sea que está negando la conjunción, la I está negando, ¿sí? O sea que ahora le tengo que cambiar el valor a esta columna, ¿sí? Le cambio el valor de verdad a esta columna, ¿se entiende? ¿Sí? Claro, sería entonces falso, verdadero, 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 ¿sí? Bien, ahora voy, tengo que hacer esta columna, la O. ¿Qué está negando la O? Está negando no Q y no P, ¿sí? Es decir, con esta columna y esta columna, ¿sí? Esta columna representa no P y esta columna representa no Q, niego con la O, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la O? Si yo tengo S, O, U, falso, falso, verdadero, 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 falso, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá la O era falso cuando las dos eran falsas y eran verdaderos el resto, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, tengan a manos las tablitas de verdad, ¿sí? Entonces, ahora digo, bueno, esta, falso, falso, el O es falso, falso, verdadero, el O es verdadero, verdadero, falso, el O es verdadero, 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 el O es verdadero, ¿sí? Bien. Y por último, la columna del sí solo sí.
¿Qué está uniendo el sí solo sí? Está uniendo todo esto, representado por la negación, con todo esto representado por la disyunción, ¿sí? Es decir, con esta columna y con esta columna hago la columna del sí solo sí. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo era la tabla de verdad del sí solo sí? Q, sí solo sí, P. Me fijo. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? ¿Cómo era la tabla de verdad? El sí solo sí era verdadero. O cuando los dos eran verdaderos o cuando los dos eran falsos. ¿Sí? Si hay uno verdadero y otro falso, el sí solo sí es falso. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces voy acá y veo eso. A ver. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Otra tautología. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque esta es otra de las leyes de la lógica. ¿Sí?